vamos a comenzar con pensamientos distorsionados, que lo va a dar la licenciada Mariana de Loza. Así que, Mariana, te dejo ya nuestra aula. Y gracias, ¿no? Desde ya. Bueno, buenas tardes, soy la licenciada Mariana Loza. Vamos a hablar de pensamientos distorsionados. Como el doctor decía, los estresores son amenazas y las amenazas disparan un montón de sintomatología. ¿Por qué hablamos de pensamientos distorsionados cuando hablamos de estrés? El hombre es el único capaz de imaginar. La imaginación nos lleva a tener avances en la ciencia, a avances en el arte, a generar proyectos en la vida de cada uno, pero también nos puede jugar en contra. Por eso vamos a hablar en esta charla del poder de la imaginación cuando nos juega en contra y la capacidad de la imaginación o de la percepción cuando pensamos distorsionadamente o erradamente, cómo podemos llegar a enfermar, ¿sí? Como decía el doctor, la percepción es el primer eslabón de la cadena del estrés, ¿sí? Y vamos a tener que sabernos de memoria, es la idea de esta charla, que aprendamos esta frase, ¿sí? No importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. Miren este dibujo. Yo puedo ver un hecho como un gato o lo puedo ver como un león. Si lo veo como un gato no pasa nada, no se dispara la cadena del estrés, no llego a enfermar. Pero cuando veo los hechos como tigres o como leones continuamente, es donde se dispara la cadena del estrés y el primer eslabón es la percepción. Por eso es fundamental parar o cortar esta cadena del estrés y empezar a pensar en cómo percibimos los hechos. Sin ir más lejos, el doctor decía que no vamos a hablar por ahí de muchas cosas nuevas o cosas que ustedes quizás no sepan. Vulgarmente se dice ver el vaso medio lleno o medio vacío. Bueno, vivir permanentemente viendo los hechos o la vida de uno con el vaso medio vacío llega a un lugar de sufrimiento, lleva a un lugar de estrés. Entonces, la idea del día de hoy es empezar a ver cómo percibimos nuestros hechos. Recordemos esta frase y si pueden, como decía el doctor, anótenla. No importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. La realidad, hay múltiples realidades. Algo que vulgarmente nosotros hablamos es de la suegra como un estresor. Hay dos yernos y una suegra, ¿sí? Un yerno, Pedro, puede decir, no sabés qué buena mi suegra, me trae comida, me hace favores con los chicos, me ayuda, le ayuda a mi señora. Y José puede decir, no, para mí es una metida. No, vos estás hablando de otra persona, tenemos la misma suegra. Bueno, ¿qué cambia acá? La suegra es la misma. Lo que cambia es la percepción hacia esa persona, ¿sí? Uno de esos dos yernos la va a pasar mal, porque ve permanentemente un tigre donde por ahí no lo hay. Entonces, empezar a pensar en cómo percibimos los hechos cotidianos, aquellos hechos mínimos en el trabajo, en casa, en el estudio, en el barrio, ¿sí? Estamos permanentemente, muchas veces, viendo tigres, estresores, disparadores de alarmas internas donde no lo hay. Esa es la idea de esta charla, que empecemos a rever cómo percibimos nuestros hechos. ¿Por qué? Hay algo muy importante que tenemos que saber. Nuestro cerebro, este órgano, ¿sí?, que tenemos de hace millones de años, no cambió tanto en la escala evolutiva. Entonces, todo lo que sucede, ¿sí?, nosotros lo percibimos, pero el cerebro no diferencia lo real de lo imaginario. Es decir, aquello que está sucediendo, mi cerebro lo interpreta de un modo, y aquello que me estoy imaginando también lo interpreta de un modo. Por eso, aquello que sucede, ¿sí?, mi cerebro puede reaccionar con alarma y puedo salir disparando para correr o luchar o huir, como hablaba el doctor de las reacciones del estrés, pero en aquello que me imagino también, porque no discrimina que es una imaginación. Entonces yo puedo estar sentado en el sillón mirando la tele y puedo parecer lo más tranquilo, pero sin embargo estoy imaginando que a mi hijo le pasó algo, que me van a echar del trabajo, ¿sí?, o por qué no me llamó fulana, estará enojada conmigo,
o puedo estar imaginándome algo pasado o algo futuro, y pensando distorsionadamente, mi cuerpo reacciona como si eso estuviera pasando. Se disparan aquellas señales, se eleva el azúcar en sangre, tengo más taquicardia, o tengo taquicardia, mejor dicho, se eleva la presión arterial y yo parezco tranquilo en el sillón. El problema es que esto acumulado en los días, acumulada en la secuencia temporal de nuestra vida, puede ser perjudicial para nuestra salud. Entonces la idea es que empecemos a focalizar en cómo percibimos los hechos. Hay un neuropsicólogo que se llama Rick Hanson, que es estadounidense, que dice que nuestro cerebro es un teflón para los pensamientos positivos, es decir, que los pensamientos positivos resbalan, y un abrojo, es decir, que quedan pegados los pensamientos negativos. Esta frase es muy interesante y muy potente. ¿Por qué quedarán pegados los pensamientos negativos? Deben escuchar o deben haber escuchado este refrán de piensa mal y acertarás. Nuestro cerebro no está preparado para la felicidad. Nuestro cerebro está preparado para sobrevivir, para subsistir. En este piensa mal y acertarás, hace millones de años atrás, nos convenía pensar mal. Porque si yo veía una rama y no sabía si era una rama, me convenía pensar que era una víbora, porque así preservaba mi vida. Hoy seguimos con este mecanismo de pensar mal, primero que nada. La cuestión es que esto nos juega en contra de nuestra calidad de vida. Recuerden lo que decía el doctor, y es muy potente esta frase, recordarla, que estrés es sinónimo de sufrimiento. Entonces empezar a saber que aquello que imaginamos tiene un costo en nuestra salud es importante para mejorar nuestra calidad de vida y vivir un poco mejor, porque eso es lo que todos queremos, tener mejor calidad de vida, ser más felices, ¿sí? Recuerden esto de que el sufrimiento es optativo. Vamos a conocer los engranajes, ¿sí? 3 engranajes principales, no hay uno más importante que el otro, simplemente esto es una imagen. Tenemos 3 engranajes que funcionan como un reloj suizo, ¿sí? Si se rompe uno, si hay una falla en uno, fallan los otros 2. Hay un suceso de la realidad, lo filtro según mi mirada, según los anteojos de colores que tengo puestos. Si ustedes se ponen anteojos rojos van a ver todo. Yo si ahora me pongo anteojos rojos voy a ver todo el auditorio rojo. Si me pongo anteojos azules voy a ver todo el auditorio azul. Es decir, filtro la realidad según mi propia visión, según cómo yo percibo los hechos. Entonces hay un pensamiento, este pensamiento genera una emoción y esta emoción dispara la conducta. El punto es que esto no lo tenemos tan en claro. Entonces, ¿qué empezamos a ver? ¿Con qué trabajamos nosotros los psicólogos? Muchas veces los pacientes llegan con cambios conductuales. No, salía con mis amigos, me juntaba o hacía videollamadas y dejé de hacerlo. Y estoy triste, ¿sí? Una conducta que era sana, juntarse con afectos, salir a caminar, tener hobbies, de repente abandono todo, dejo de tener ganas, no rindo bien en la facultad. Y la emoción concomitante a esta conducta va a ser una emoción displacentera, negativa, angustia, frustración, enojo, muchas veces tristeza. Atrás de esto, lo importante, si pudiéramos imaginarnos un iceberg, la punta del iceberg es la conducta, lo que nosotros podemos ver. Debajo va a subyacer una emoción negativa, por supuesto, estamos hablando de pensamientos distorsionados. Y por debajo del agua, lo que subyace es un pensamiento erróneo que dispara estos dos engranajes, una emoción y una conducta concomitante a esa emoción. Lo bueno es que cambiando una conducta podemos cambiar la emoción y podemos cambiar un pensamiento. Por ejemplo, salir a caminar, eso está más que comprobado. Entonces, saliendo a caminar, cambio las emociones negativas, cambio las emociones de tristeza, de angustia, de ansiedad, y esto está comprobado también que genero más pensamientos positivos. Otro cambio conductual es hacer respiraciones. Luego el doctor va a enseñar a meditar. Muy fácil, muy sencilla, acá en Argentina, en Buenos Aires, y desde el lugar de trabajo, en el colectivo, en el auto, podemos hacer simples respiraciones abdominales y los cambios biológicos son instantáneos. Así cambiamos las emociones y podemos cambiar los pensamientos. Lo que hoy vamos a ver rápidamente es cómo cambiando los pensamientos o ayudarlos a cambiar los pensamientos, cambiamos también nuestras emociones y nuestras conductas.
Los pensamientos distorsionados son automáticos, son telegramáticos, es decir, y son generadoras de estrés y de ansiedad. No generan enfermedad aisladamente, pero hay un autor que habla, el doctor Amen habla de que los pensamientos distorsionados son como hormigas. Hormigas en inglés es ant, A de automatic, N de negative y la T de thoughts, pensamientos. Ant, automatic negative thoughts. Cuando nosotros nos sentamos en un picnic y pasa una hormiga, podemos seguir nuestro picnic lo más bien. En cambio, cuando nosotros nos sentamos arriba de un hormiguero, no la vamos a pasar bien. Lo mismo pasa con los pensamientos distorsionados en nuestra calidad de vida. A mayor cantidad de pensamientos distorsionados, mayor sufrimiento, peor calidad de vida. Por eso la idea de esta charla, de esta jornada, es que nosotros podamos distinguir, diferenciar cómo estamos viviendo hoy en día. Recuerden lo que les decía recién, la punta del iceberg. Por ahí no los pueden ver tan rápidamente, pero los cambios conductuales, los cambios en las emociones, yendo para atrás, rebobinando en el tiempo, en mi cabeza, puedo ir a la base de los pensamientos distorsionados. Entonces recordemos esto, que los pensamientos distorsionados a mayor cantidad generan estrés, ¿sí? Y estos son automáticos, son telegramáticos, irrumpen en mi cabeza. No es que yo digo voy a pensar mal, no, directamente pienso mal. Entonces cuando eso sucede, llevan los actos o las conductas displacenteras, o dejo de hacer aquello que me hacía bien, y las emociones también negativas, ¿sí? No son la realidad, pero sí determinan mi realidad. Es decir, no es la realidad, pero como yo filtro esta realidad, cómo la percibo, determina, sin ir más lejos, si estoy sufriendo o no, si la estoy pasando bien. Hay un montón de categorías de pensamientos distorsionados. No importan los nombres, simplemente importa que empiecen a pensar. Miren lo importante de, por ejemplo, el pensamiento, adivinación de pensamiento. Si acá, por ejemplo, hubiera gente, y hay gente que bosteza, yo puedo pensar que la charla está aburriendo. Entonces empiezo a bajar la voz, me oculto atrás de la filmina, y termino generando que aburro a la gente y no me prestan atención. Simplemente porque vi un bostezo y filtré que estoy aburriendo. Esto de que son telegramáticos, que irrumpen, es así, estoy aburriendo. La conducta es, empiezo a bajar mi voz, ¿sí? Y me escondo atrás de la filmina y termino aburriendo. Lo que se llamaba profecía autocumplida. En vez de pensar, ¿cómo sería un cambio de pensamiento? Bueno, por ahí durmió mal. Entonces, empiezo a filtrar esa realidad, me quedo con que mi realidad es única y termino generando conductas y emociones concomitantes a cómo yo filtré los hechos. Otro pensamiento distorsionado es visión catastrófica. ¿Recuerdan el tsunami a fin de año en el otro lado del mundo, el 2004, cuando fue el tsunami? Acá en Argentina, justo empezaba el verano, cayeron las reservas en toda la costa atlántica. Los pensamientos distorsionados muchas veces empiezan como telegramas, les decía hace un ratito. ¿Y si pasa acá en Argentina? La frase ¿y si me pasa a mí? ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si no le gusto? Muchas veces pensamos en este ¿y si? Y terminamos generándolo con solo hecho de imaginarlo. Los debería y los tendría es otra categoría de los pensamientos distorsionados que nos llevan al estrés también, o a padecer situaciones de estrés. Yo, para ser una buena profesional, tengo que levantarme temprano, atender a mis pacientes, ir al hospital, volver a mi casa, seguir atendiendo, tener las últimas publicaciones científicas, presentarme en todas las jornadas, hacer más estudios de investigación. Y también tengo que ser buena madre, porque debo ser buena madre, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que ser buena amiga, tengo que responder. Y ahí la lista de debería son interminables. Las debería y los tendría también llevan a unas situaciones acumuladas de estrés. Recuerden que estrés es igual a sufrimiento. Cuando nosotros hablamos de estrés en el hospital, siempre repetimos que el estrés es una mochila, que nos vamos cargando cosas y un día determinado esa mochila se hizo demasiado pesada y claudicamos o pagamos con salud, un alto costo con salud. La idea del día de hoy es que puedan identificar qué pensamiento distorsionado
más allá del nombre, con qué pensamiento distorsionado pueden resonar y empezar a pensar para atrás, ¿sí? En qué cambios conductuales los afectó, en qué cambios emocionales los afectó. Presten atención porque van a ver que esto lo pueden vislumbrar. Otro de los pensamientos distorsionados es adivinación del pensamiento. Les decía recién, yo puedo ir por la vereda, mi vecino no me saluda, por ahí estaba distraído, por ahí estaba haciendo cuentas, no, hice algo que no le gustó. Ya hago una interpretación de un hecho y hice algo mal, hice algo que no le gustó. Entonces empecemos a pensar en todos los actos que interpretamos, porque muchas veces nos damos cuenta que después fueron erróneos. Muchas veces no hablamos de las cosas, la charla que sigue es de asertividad, de cómo aprender a hablar, nos guardamos las cosas y se termina generando una cadena que es imposible de cortar. Las cápsulas para aprender a manejar este tipo de pensamientos distorsionados van a ser las siguientes. Para todo lo que queramos hacer en la vida tenemos que tener motivación. ¿Cómo me motivo? Pensando en que voy a tener una mejor calidad de vida, haciendo un cambio en los pensamientos distorsionados, un cambio en cómo yo filtro mi realidad, voy a tener mejor calidad de vida. Y calidad de vida es vivir un poco más felices. Recuerden que estrés es igual a sufrimiento. La motivación es el agua que moldea la arcilla. Algo que tenemos que saber es que el cerebro no quiere cambiar. Al cerebro le cuesta mucho cambiar. Acá vamos a hacer una breve distinción entre cerebro y mente. La mente es lo que tenemos los humanos, lo que nos lleva a proyectar, a imaginar, a fantasear, a tener proyectos. El cerebro es un ahorrador de energía y no quiere cambiar. Entonces va a costar mucho hacer un cambio en mis pensamientos distorsionados porque llevo toda la vida siendo así. Recuerden que son aprendidos, entonces para desaprenderlos va a haber un gasto energético importante, pero si no me motivo, no lo voy a lograr. Por eso, siempre motivarse con cómo voy a estar y motivarnos con todos los cambios que hemos tenido en nuestra vida, que seguramente llegaron un gasto energético, pero los hemos logrado y nos hemos sentido bien, vamos a poder lograrlo. Entonces, es la gasolina que necesitamos para hacer el cambio, es la motivación. Otro punto a tener en cuenta es detectarlos. Si yo no los detecto, no los puedo cambiar. No se puede combatir el enemigo que no se conoce, decía el doctor. No solo combatimos el estrés, sino que también podemos combatir la cantidad de pensamientos distorsionados que tenemos. Entonces, ¿cómo los detectamos? Recuerden, cambios conductuales o cambios emocionales. Si hacía actividad física y dejé de hacerlo y me hacía bien, si tenía hobbies y dejé de hacerlos, si largué materias en la facultad, si me dejé de juntar con gente cuando podemos reunirnos en espacios abiertos, si dejé de llamar amigos, ¿sí? O cambios emocionales. Me dicen que estoy más triste o me veo más triste o no tengo ganas de todas las cosas que tenía ganas o estoy más enojado, más gruñón. Bueno, siempre los vamos a detectar yendo para atrás. Recuerden que los pensamientos disparan conductas y las conductas disparan emociones. Lo bueno es que también podemos revertirlos, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer un cambio rápido? Cuando los detectamos, un buen ejercicio es escribirlos. Mi vecino me miró mal. Eso es una afirmación, ese es un pensamiento distorsionado. Irrumpe en mi cabeza instantáneamente. En la misma hoja escribo: mi vecino me miró mal, con signo de admiración. En el renglón de abajo escribo: mi vecino me miró mal. Cuando yo empiezo a interrogarme aquello que yo daba como afirmación, hay un cambio, se siente en el momento. Y así lo van a poder lograr. Día a día, cuando ustedes empiecen a ver las cosas de otro lugar, empiecen a abrir la perspectiva, empiecen a cambiarse los anteojos de color, van a poder lograr este cuestionamiento que ya lleva a desarmar aquello que irrumpía como una afirmación constante. Entonces, aquello que me irrumpe como afirmación, lo cambio por el signo de pregunta. Lo mismo. Mi jefe me va a echar del trabajo porque no hice el trabajo como él quería. De repente empiezo a preguntarle a mis compañeros y veo que no, que en realidad me había olvidado una palabra, ¿sí? Pero yo, para mí, ya filtré la realidad, es igual a que me olvidé una palabra en una monografía, me van a echar del trabajo.
Entonces, mi jefe me va a echar el trabajo porque me olvidé una palabra. Empiecen a notar cómo aquello que irrumpe como afirmación, al preguntárselo o cuestionárselo, cambia instantáneamente en el momento lo que sienten. Entonces, cuando empezamos a preguntarnos las cosas, logramos una flexibilidad de pensamiento, ¿sí? Recuerden que flexibilidad siempre es mejor calidad de vida. Es sinónimo de salud, decimos en el Hospital de San Isidro. Cuando empezamos a flexibilizar aquello que traemos como innato, como aprendido. Los pensamientos distorsionados muchas veces, y la gran mayoría de las veces, tienen que ver con cómo nos criaron, con aquello que fuimos aprendiendo en la vida. Entonces, volver a desaprender eso nos lleva a una flexibilidad de pensamiento. Para terminar, una frase que nos gusta mucho y usamos en el hospital, que dice que nuestra cabeza es redonda para permitir al pensamiento cambiar de dirección. Muchas gracias.